Una vez, no hace mucho tiempo, empecé a leer un libro de Ernesto Sabato que se llamaba El Túnel. Y el espectador se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con My Hero Academia? Pues esta historia empezaba con su protagonista, y nos contaba cómo iba a terminar el relato, cambiando la perspectiva de cómo el espectador leía desde un principio la obra. Es bastante parecido a Deku, que desde el momento que empieza a contar su historia, sabemos que se convertirá en el héroe número 1. Pero El Túnel es un libro que termina con un asesinato, y esto es una historia de superhéroes. Así que antes de divagar en exceso, hablemos de Boku no Hero. My Hero Academia es un shonen hecho y derecho, teniendo similitudes con otras series del mismo género, pero con la particularidad que este desarrolla de manera directa el concepto que conocemos como el superhéroe. Hablando de la primera temporada, qué mejor que empezar por el principio característico que tiene todo anime, el opening. The Day es el primer opening que se presenta en la primera temporada. Es sencillamente carismático y con una personalidad muy cercana a lo que quiere mostrar la serie. Y no solo porque los de Pornografía. sepan de manera exacta cómo funcionan los contrastes en la música, pero es que el propio opening es la primera temporada. De hecho, tiene todos los arcos de la serie representados. En primera instancia, vemos a Izuku Midoriya, quien es el cual persigue a su propio sueño, representado como el héroe número 1, que conocemos como All Might. Y en consiguiente, podemos ver partes tan importantes como el pasado y enfrentamiento del protagonista y antagonista, para finalizar con una de las batallas más destacables de la temporada, que es el ataque a la USJ. A lo que voy, es lo importante que son las aperturas y el primer contacto que se tiene con la temporada. Coloca algo en el shonen que otras series no han hecho y cometen ese error. Pero no es porque sea esa revolución del género que todos hablan. El primer capítulo de la primera temporada nos mete de lleno con un contraste. La narrativa empieza contando de cómo el mundo ha cambiado desde el primer caso de particularidad, denominándolo así como el bebé brillante hasta la actualidad, en la cual se ha normalizado la aparición de estos dones hasta el punto de que la ficción se hace realidad y los héroes de cómics se vuelven una profesión normal. Luego de un tiempo, se entiende cierta relación entre lo que es la desaparición de una articulación vestigial en el pie y el desarrollo de la particularidad, a partir de los 4 años de edad. Y partiendo con esta premisa, es cuando la serie comienza con Midoriya diciendo: siendo uno de los puntos de inflexión que tiene el relato. Saber el final de una narrativa desde un principio cambia completamente la perspectiva inicial en cuanto uno se enfrenta a esta. En el libro El Túnel, al saber que la historia terminaría con el asesinato de María de parte de Juan Pablo Castel, nos hace desde el inicio reflexionar qué es lo que lleva a este personaje a este punto de la historia, y por qué llega a este final, no el final en sí. Con Izuku Midoriya nos ocurre un caso bastante similar, ya que al tratar estas dos obras, el motivo y el fin del viaje, nos hace darnos cuenta que lo importante no es cómo terminar la obra, sino el recorrido que tiene esta. En series como Naruto o Dragon Ball, se pone a personajes en lo que podrían considerarse estado crítico, pero tanto yo como tú y nuestra relación de espectador, sabemos que en ningún momento los protagonistas de estas obras nos generan una tensión real de que puedan morir, ya que lo hemos visto 1.000.000 de veces con Goku teniendo cada vez más una transformación mágica de la nada, y en Naruto la serie se llama Naruto. En esta serie se ahorra esta vaga manera de intentar generar tensión con el protagonista, y no te miente a la cara fingiendo que pueda morir. De un principio, la obra sugiere que el protagonista vivirá, dando a los secundarios interacciones más realistas, generando en ellos la tensión. No es algo nuevo, ya que One lo ha hecho con el personaje invencible y webcomic de One Punch Man desde el 2009, y Boku no Hero existe desde el 2015. Así que no es algo que aporte realmente al género. Entonces, ¿por qué alguien debería plantearse ver My Hero Academia? Cuando hablan de esta serie, normalmente la presentan como la revolución del género, o el último y mejor anime de peleas. Y si bien es cierto que consta de varias batallas, no es que se caractericen por tener mucho despliegue de coreografías o habilidad. La acción en Boku no Hero no está dirigida a que te asombres por una increíble animación o una espléndida complejidad de escenas,
que intente volarte la puta cabeza. Los combates en realidad pecan de simples. Los primeros contactos con la temporada se caracterizan por ser una buena adaptación y muy fiel a su formato de origen, el manga. La temporada se reparte en tan solo 21 capítulos de manga divididos en 3 volúmenes, siendo el tercero incluyendo 5 capítulos de la siguiente temporada animada, y se despliegan en una cantidad bastante contundente de 13 capítulos de anime. Es una cantidad más que aceptable, ya en comparación con otras adaptaciones como podría ser Koe no Katachi, que es una película de 2 horas y 10 que resume lo que son. Les da bastante tiempo para que la serie pueda respirar y tomar las pausas que necesite. No es que haya sido necesario algún tipo de relleno, pero le permite contar la historia como se debe y con calma. El problema es que al ser una adaptación tan fiel, genera ciertos problemas en el cambio de formato. Y eso incluye la acción, teniendo esta temporada lo que podríamos considerar 3 batallas importantes. Esta serie es un anime de peleas, pero no se la pasa peleando todo el tiempo. La mayoría de este se basa en construir el por qué se producen estas batallas y darle un debido peso a cada una de ellas. En algunas teniendo el factor que llamaremos de riesgo, ya que es posible que un personaje pueda morir, y otras en las que son una batalla más consigo mismo. En Deku vs Kacchan no se presenta este factor riesgo. Como ya definimos, Midoriya no va a morir, y además se enfrenta en un ambiente escolar que tiene ciertas restricciones. Pero esto no le quita la emoción al enfrentamiento. Es una batalla que muestra la primera vez que estos personajes se enfrentan de verdad, y Bakugo es capaz de reconocer a Izuku como rival. Es por eso que ambos tienen su apodo del titular del capítulo, los dos están al mismo nivel. Y esta rivalidad se construye desde el primer capítulo para luego desembocar en esta batalla. Es una rivalidad que se va acumulando y realmente no importa quién gana el enfrentamiento. Teniendo en cuenta el contexto de prueba práctica, lo que importa es el impacto que tendrá en cada personaje, al saber que uno puede superar al otro. Se nota el valor que tiene cada enfrentamiento, incluso es la primera vez que Deku ocupa su nueva particularidad contra alguien más. Y hablando de sobrepasar límites, el capítulo número 2, que es llamado Lo que necesita un héroe, es por este motivo. Nuevamente se ven involucrados estos 3 personajes, siendo Katsuki Bakugo el aprisionado por el piano acuático, y los héroes del lugar lo que nada pueden hacer más que esperar, debido a su capacidad técnica. No pueden actuar por su particularidad, y siendo el personaje que no tiene una, el que sí decide actuar. Es como la apología que se hace en Spider-Man Homecoming. Si no eres nada sin el traje, no te lo mereces, ¿ok? Midoriya es quien intenta salvar a su rival, a pesar de no tener un Kosei con el cual intervenir, y es por esta razón que All Might es impulsado para actuar, para sobrepasar su límite y salvar al shonen. Y esos son los verdaderos valores que necesita un héroe, que después lo desarrollan como el concepto de Plus Ultra. El punto es que Deku, a pesar de no tener un quirk, decide actuar, y un héroe precisamente eso es lo que tiene que lograr. El ideal que la serie presenta no es un héroe que actúa cuando puede, un héroe siempre debe actuar para ayudar o impulsar a los demás, y en el caso del símbolo de la paz, sobrepasar sus límites o ir más allá. Y luego hablaremos de All Might vs Nomu, pero les prometí hablar sobre el problema de su adaptación tan literal, así que vamos a ello. He hablado de cómo cada pelea tiene una razón de ser, pero también tiene algo en común que no son sus personajes. Estas peleas son simples. Cada pelea, que en algunos casos por diferencias de poder no podemos considerarlas como tal, tienen en común que cada una cuenta con pocos movimientos. All Might literalmente derrota a este enemigo al instante y toma casi todo el capítulo. Es una larga escena de exposición que tan solo desemboca en un movimiento. Y nuevamente en Deku vs Kacchan, la batalla se prolonga durante todos sus completos 24 minutos, y más que un enfrentamiento, tienen mini confrontaciones que se van dividiendo durante todo el episodio. Pero que algo sea simple, no necesariamente significa que sea malo, pero juega mucho en riesgo en perder la atención del espectador. Cada golpe que Bakugo da, al ocupar su particularidad, es duro, ya que Midoriya está completamente indefenso al no poder ocupar la suya. Y también es un caso en el que se nota demasiado la diferencia de poder. Se nota el peso de cada acción. Estas confrontaciones las considero como peleas, pero realmente Deku golpea una sola vez, y ni siquiera es a su contrincante. Porque la narrativa entiende que un enfrentamiento no necesariamente es una batalla física.
La serie engrandece cada movimiento cuando entra en este estatus. Ocupa las extensas escenas de posición que confía del género del cómic americano y las hace suyas. En general, cómo se estructura esta serie es lo que logra que una historia así funcione en este formato. Y es así como podemos definir su filosofía. La filosofía de My Hero Academia está intrínsecamente relacionada con escenas provenientes de la animación oriental. Jaime Altozano define este concepto como la extensión narrativa, que son estas pequeñas escenas que, a pesar de suceder en la vida cotidiana, el género las convierte en macromomentos. ¿Por qué es esto importante? Pues porque esta obligación de hacer las cosas lentas y sencillas ha permitido al anime extender la vida cotidiana, convirtiendo el peor defecto de este subgénero de animación en su mayor virtud, y en un espectro único presentado por primera vez en el género de la animación japonesa. Recomiendo revisar el video de Jaime para entender de manera más amplia el concepto, pero con esto es suficiente. Hay que admitir que el formato no es perfecto. En varias escenas, por cierta culpa de este, perderá credibilidad. En esta escena, literalmente Tsuyu está a un palmo de distanciarse de ser desfigurada, pero a All Might le da tiempo de presentarse con su "yo estoy aquí", y en el intertanto Shigaraki decide, por arte de magia, retirar su mano. Es un caso bastante claro de salvado por la campana, pero está bastante mal llevado. Realmente Shigaraki no tiene ninguna razón para detenerse, y según su retorcida personalidad, tampoco tiene algún tipo de moral muy clarificada. Incluso podría haberlo hecho por mero capricho. La extensión narrativa logra generar esta tensión dentro del espectador, pero le quita la congruencia y peso a la escena, en este caso particular. En el manga esto no ocurre, porque las distancias son más prudentes y esta tensión es un chasquido al cambiar de página, aparte de ser las últimas viñetas de este volumen, y le da un tiempo al espectador para que pueda olvidar. Poseerá defectos, pero a pesar de lo que se ha querido mostrar, el formato enriquece bastante a la serie, mezclando muy bien la historia con este. Y es por eso que quiero revisar la siguiente escena, que en mi punto de vista resume bastante bien la filosofía que tiene la propia narrativa. Eso sí, adelantémonos a la crisis existencial, porque ya me han escuchado un largo rato hablar sobre el concepto. A lo que me refiero con la filosofía de esta serie es realmente la filosofía con cualquier anime. Son estos macro momentos, pero al mezclarlos con el cómic americano, funciona. Esta es una historia de héroes muy al estilo de cómics de antaño, desde una perspectiva adolescente y con elementos de anime moderno. Y esta amalgama de conceptos funciona. Porque planteémonos esto. ¿Qué ocurriría si la escena la viéramos en un ambiente más cercano a la realidad? El ejemplo más cercano que se me ocurre es el lanzamiento de disco. Y visto de esta manera no es algo muy impresionante, y no me malinterprete esa increíble cantidad de fans que tiene el lanzamiento de disco, pero esta escena te causa mucha más impresión e impacto, no solo por su potente banda sonora, sino al igual por su formato y despliegue en escena. La filosofía de My Hero Academia es a través de actos brillantes y una atmósfera adecuada, construir a un personaje como un héroe, valiéndolo por el peso de sus acciones. Muy contra de lo que se podría ver dentro de una perspectiva Marvel. Los héroes, que bien son llegados a llamarlos por el concepto de superhéroes, como por ejemplo en Marvel, tienen que ver principalmente que a través de actos increíbles, engrandece al personaje. Tienen poderes sobrenaturales e impresionantes, al punto de que el héroe pierde o se aleja de su humanidad. En cambio en esta serie son actos que son bastante replicables dentro del mundo real. Obviamente no todos cumplen con esta norma, pero le dan un acercamiento más humano a los personajes. Y ahora que tenemos todos estos conceptos claros, hablemos de All Might vs Nomu y la definición de Plus Ultra. Si bien la escena anterior define la filosofía, All Might vs Nomu da a entender el culmine y el clímax de todo lo que se trató en la temporada. Plus Ultra es el concepto que te arrojan al final de cada capítulo, con su referente frase que dice "ve más allá", y es precisamente la conclusión que se desarrolla en este enfrentamiento. All Might ya está debilitado antes de llegar a la UA, por lo tanto ahí va una de las principales diferencias con este combate, si existe ese factor riesgo. Y por el otro lado del espectro tenemos a Nomu, una criatura misteriosa con un quirk desconocido,
y es alguien que puede enfrentar algún reto para el símbolo de la paz. Ninguna de las dos caras contrarias provenientes de la misma moneda tiene un límite al enfrentar al otro, que no sean sus propias capacidades. Hay un riesgo y una tensión que juegan un papel importante, ya que estas solo las conoce el espectador y el propio Izuku. El resto de estudiantes tienen un papel que es bastante parecido al de una persona que viera este capítulo de manera individual. All Might no es invencible, aparte de estar bastante debilitado teniendo el enemigo una chance de vencer. One for All ha sido entregado a su sucesor y por lo tanto debilitado a su anterior portador. No se encuentra en una de las mayores capacidades para enfrentar a su contrincante. Aparte de que el propio Midoriya, al intentar ocupar su don heredado, no es capaz de suponerle un reto a la criatura. Y además de ser el único que conoce que el símbolo tiene una debilidad, es por eso que decide actuar salvando a All Might de cierta manera. Marcando la diferencia con las batallas anteriores, este enfrentamiento pasa de tener 5 golpes a cientos de movimientos. El símbolo sobrepasa su escaso tiempo de acción y decide actuar para salvar a los estudiantes. Al punto de que al terminar la batalla, este personaje ya no se puede mover, y esta es la diferencia directa de Plus Ultra. Sobrepasar sus límites con tal de ayudar a los demás es la definición que todo héroe debe alcanzar. Quizás los estudiantes no estaban preparados para ese ambiente que se enfrenta a un profesional, pero cada uno en cierto modo logró luchar, para ir más allá de lo que podían imaginar. All Might da esta retroalimentación porque confía en que cada estudiante de la clase A tiene madera para convertirse en un profesional. My Hero Academia es bastante más amigable para gente que no está metida en el mundillo de la animación oriental. No tiene lo que popularmente llamamos como fanservice, O por lo menos no es el foco principal. tendrá esos típicos grititos agudos, pero no es tan extravagante como JoJo's. Eso sí, tiene un elemento principal bastante bien trabajado. Continúa en la parte 2. Y al fin, este ha sido el primer video de una serie de 4, y lleva en reposo desde finales del 2018. Con esa brecha de tiempo, se entiende que bastante de opinión ha cambiado y hay un par de cositas que no deberían ni ser así. Pero fue para poder sacarlo de una vez, y poder experimentar con la edición. La siguiente parte, que no necesariamente es el siguiente video, tratará sobre analizar los modelos de personalidad de los personajes a través de la psicología de familias de Fritz Riemann. Y tal como debería decir, cada parte se puede ver de manera individual, pero en conjunto forman un video más grande. Lo he hecho así para no verme limitado por un rango de tiempo de un solo video, ya que estos 4 videos tratan principalmente solo lo que recubre la primera temporada. Después separaré en siguientes partes los diferentes arcos de la serie. Y no dándole más vueltas al tema, chao.